Me gustaría compartir con ustedes la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, el versículo 17. Ayer, cuando comenzaron a predicar los hermanos, justo Andrés Jiménez ha predicado lo que yo tengo también para dar. El sábado anterior, en una vigilia allí en la iglesia, el Señor trajo esta palabra allí y bueno, pues entiendo que el Señor quiere confirmar su palabra y el Señor tampoco me ha hablado otra cosa para compartir y vamos a compartir así la palabra del Señor. Aquí nos cuenta la historia de David y Goliat. El pueblo de Dios ha peleado con muchísimos enemigos, ¿no?, a lo largo de la historia y más en esos momentos, ¿verdad?, donde hubo guerra muy constantemente, ¿verdad?, en aquellos años. Enemigos que llegaban de otras tierras para conquistar, para tomar la ciudad, sus riquezas, sus gentes. Pero este enemigo, estos filisteos, eran un enemigo diferente porque se podría decir que eran enemigos íntimos, enemigos internos. El pueblo de los filisteos llegó a aquella región cuando ellos venían de otros lugares donde fueron derrotados y ocuparon un lugar que podríamos decir como es hoy la Franja de Gaza, y aún sigue siendo, ¿verdad?, un lugar de conflicto. Ellos llegaron siendo un pueblo que venía como nómadas, pero se establecieron allí y no vinieron para ser parte del pueblo de Dios ocupando una tierra, sino que vinieron con sus costumbres, con sus dioses, y eso fue prosperando, fue creciendo, fueron tomando una posición frente a Israel, de tal manera que se hicieron a veces hasta necesarios en el ámbito económico y aquello que ellos podían desarrollar y tener, es decir, que crecieron dentro de Israel y se hicieron fuertes, fueron desarrollando, tomando nuevas ciudades hasta que se hicieron fuertes y levantaron guerra contra Israel, fueron feroces durante muchísimos años, ¿verdad? Y eso es lo que significa a veces esos enemigos que nacen dentro de nuestro corazón, no son externos, son situaciones que han nacido dentro de nuestro corazón, cosas que hemos ido alimentando, que hemos dejado que crezcan en nuestras vidas, que se vayan desarrollando, que cojan autoridad. Y eso es lo que eran los filisteos para aquel tiempo en Israel. Un enemigo que había crecido dentro del corazón o dentro del territorio de la nación. Y dice que estaban ya preparados, dice que estaba cada uno en un monte y el valle en el medio. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Estamos en tiempo de guerra. La palabra de Dios dice que vivimos tiempos peligrosos y estamos viendo como cada vez la guerra, el conflicto, la guerra espiritual se recrudece. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Danim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Esta mañana hemos escuchado también los montes, ¿verdad?, donde están los ejércitos peleando. En un lado el enemigo, en el otro lado el ejército del Señor. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos. Bueno, son detalles, ¿no? Y dice en el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos
y si pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hermanos, la batalla muchas veces la vivimos de una manera diferente cuando es una batalla como colectivo, cuando nos enfrentamos a las dificultades, siendo un pueblo, teniendo la cobertura de los hermanos, de una obra, de un ministerio. Pero lo que está haciendo aquí Goliat es colocar la guerra frente a cada hombre. Ya no es una guerra que tiene que ser librada desde el colectivo, sino que ahora cada uno está siendo enfrentado, está siendo desafiado por el enemigo. Y dice que todos los que escucharon el desafío de aquel hombre tuvieron gran miedo, se llenaron de temor y no supieron qué responder ante aquella amenaza. Cuando la batalla nos enfrenta a nosotros de forma personal, tenemos dos opciones: o peleamos la batalla o nos convertimos en siervos de aquellos enemigos que están amenazando y confrontando nuestras vidas. Dice que estuvo por más de 40 días, donde salía todos los días a hacer esa misma proclamación: dadme un hombre, dadme un hombre. La palabra de Dios nos dice que el Padre nos ha dado un hombre. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Nos ha dado un hombre, a su Hijo Jesucristo, para que pelee la batalla. Él venció a la muerte y al pecado. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino bajo el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Dadme un hombre, dijo Satanás. Y Dios nos ha dado un hombre, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Hermanos, pensaba de qué manera, cuántas veces hay personas que están siendo golpeadas constantemente. 40 días, 100 días, 200 días, frente a una dificultad que no pueden superar, que no pueden enfrentar. Y es por eso que tantas personas caen en profundas depresiones, en crisis espirituales, porque no tienen una respuesta, o no tenemos en circunstancias una respuesta para enfrentar lo que está viniendo a nuestras vidas. Y podemos quedar en esa actitud de temor, angustiados, petrificados frente a las situaciones y cada vez más alejados del propósito de Dios. La palabra de Dios dice que llegó al campamento David, fue enviado por su padre para saber cómo estaban sus hermanos que estaban en el frente de la batalla. La palabra de Dios no dice exactamente los años que tendría David, pero muy probablemente estaría entre 16 y como máximo 19 años. Era solamente un niño, pero era un niño que había sido ungido por el Señor. Samuel ya había derramado el aceite y le había confirmado para ser rey sobre Israel, pero estaba todavía en ese proceso. Pero ya era un hombre ungido. Y cuando él escuchó, cuando llegó al campamento, dice que escuchó como el paladín volvía a salir a desafiar a los escuadrones. Y él dice que se llenó de indignación. No pudo contenerse. El celo que había en su corazón le llevó a tomar la iniciativa.
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Había celo en su corazón. Había unción en su vida. No era una actitud de presunción, de presumir. Estaba dirigido por el Señor. Dios estaba guiando y respaldando esa decisión. Y sabemos en el versículo 38, dice que fue llevado delante de Saúl. Hermanos, el ministerio de Saúl era un ministerio que había caído en desgracia. Su ministerio no representaba nada, porque Dios lo había apartado. La gran diferencia, entre otras, entre Saúl y David, cuando pecaron, fue que la gracia en David le llevó a buscar la restauración y la misericordia y la compasión en Dios. Pero Saúl no. Saúl siguió en su corazón orgulloso y altivo hasta que perdió la vida suicidándose sobre su propia espada, sobre sus propios argumentos, sobre sus propias ideas. Dice que Saúl quiso vestir a David con sus ropas, con su armadura. Hermanos, si nuestra vida está caída, si nuestros ministerios están caídos, cuando nosotros revestimos a otros, nada más que estamos llenándoles a ellos también de ropas inservibles, de una armadura que no podrá derrotar a ningún Goliat, una armadura que nunca podrá vencer ninguna batalla. Ayer, cuando estábamos en medio de la alabanza, tenía casi ganas de profetizar. Y el Señor ponía algo en mi corazón. Tu armadura, dice el Señor. Tu armadura es una armadura caída, que tiene que ser restaurada, reemplazada. Tenemos que buscar la gracia del Señor. Si nuestras vidas están caídas, si hemos tropezado, si estamos en una posición de abatimiento, no sigamos adelante, queriendo pelear nuestras batallas, vivir una vida de religiosidad, de apariencia, porque no servirá de nada. Nunca derribaremos a ningún gigante con esas armaduras que están caídas y derribadas. Es mejor humillarnos. Es mejor humillarnos y buscar la cobertura de Dios y reconocer nuestra condición y pedir ayuda. Aparentemente David no estaba revestido de ninguna armadura física, pero sí estaba revestido del poder del Espíritu Santo, como ha dicho el hermano. Las armas que tenemos en Dios no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Estaba revestido del Espíritu Santo, con la armadura espiritual en Dios. Se puso en la brecha y fue a la batalla. Gloria al Señor. Dice en el versículo 40 que tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Hermanos, el número 5 significa la gracia de Dios. El 5 da testimonio de la gracia de Dios, que es de la manera, como hemos escuchado también a la mañana, que tenemos que pelear nuestras batallas. Siempre dependiendo de la gracia de Dios en nuestras vidas. No pensando que la experiencia, que lo que hemos aprendido,
que lo que ya sabemos hacer, va a pelear las batallas, sino buscando siempre la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Da lugar en tu vida la gracia de Dios. Da lugar en tu vida la gracia de Dios. Amén. Unos textos más, solo 2 versículos para terminar, hermanos. Dice que el filisteo menospreció al muchacho. Dijo: venís a mí con un niño, ¿soy yo acaso un perro? Que nadie te menosprecie. Que nadie menosprecie lo que Dios te ha dado, lo que tienes de Dios. Quizás te parezca poco, te parezca algo insignificante que no servirá para mucho. Que nadie menosprecie, no te menosprecies en lo que Dios te ha dado, porque lo que Dios te ha dado es suficiente para derribar los argumentos del diablo con la gracia de Dios. Versículo 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Gloria al Señor. Amén. Hermano, dice que salieron, pero dice que David se adelantó. Tomó la iniciativa, no quedó pensando, no especuló. Fue directamente al conflicto, fue a la batalla, tomó la delantera y lanzó la piedra. Lo golpeó y lo derribó. Yo ayer caí como Goliat ahí atrás también. Cayó como un saco, ¡pum! Y dice que cogió su propia espada y le cortó la cabeza. Tenemos que vencer, no distraer, no intimidar. Tenemos que cortarle la cabeza a los gigantes que atemorizan y golpean nuestra vida. Gigantes y enemigos que son de nuestro propio corazón. Que nosotros mismos hemos dejado que se formen, crezcan y se desarrollen en nuestra vida. En la gracia del Señor, que el Señor nos ayude. Dios les bendiga.